Buenos días. ¿Quién se sintió identificado en la reflexión de las preguntas del estudio del día de hoy? ¿Quién se sintió identificado con Amán? ¿Con Mardoqueo? ¿Con Esther? ¿Con el rey? Cada uno de ellos podemos reflexionar en nuestra vida. Nos podemos dar cuenta de que son seres humanos. Son seres igual que tú, igual que yo. Y cada uno de ellos vivió su manera como lo quería vivir. Amán lo vivió de la manera que él fue enseñado por sus padres. Con el orgullo, con la vanagloria, con tener todo el poder. El rey le dio el privilegio de tener el dominio de todo el reinado, ¿no? Y esto lo llevó a tener un conflicto en su vida. ¿Cuántas veces nosotros también como creyentes que nos dan ciertos grados de responsabilidad actuamos como Amán? O aquellos como Mardoqueo. Unos días antes se dio cuenta de que ciertos hombres estaban maquinando un conflicto en contra del rey. Va, se lo cuenta Esther, y Esther va al rey, y el rey se da cuenta de esto, y se le olvida lo que había pasado. No fue recompensado. ¿Cómo se sentiría Mardoqueo en esa situación? ¿O cómo nos sentiríamos nosotros que actuamos correctamente y no recibimos lo que creemos nosotros que tenemos que recibir? Vamos a reflexionar sobre estos capítulos. Es interesante notar que Dios tiene control de todas las situaciones. Aunque no lo veamos aquí en el libro de Esther implícitamente el nombre de Dios, se ve su gloria, su poder y su deidad, ¿no? Vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender un poquito y reflexionar cómo estamos nosotros delante de Dios, cómo estamos en nuestro corazón interior. Dios conoce nuestro ser, cómo estamos delante de Él, qué actitudes estamos tomando, qué acciones. ¿Estamos actuando como Amán? ¿Estamos actuando como Mardoqueo? ¿Estamos actuando como Esther? Vamos a notar en cuál vínculo nos lo podemos identificar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender su palabra y poder reflexionar sobre ello, y pedir a Dios que nos ayude a amarle y que reflejemos su nombre, ¿no? Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Sabemos que a veces pasan situaciones en nuestra vida que no comprendemos, situaciones que a veces son difíciles de enfrentar, pero tú tienes el control de todas las cosas. Y a veces no vemos, Dios, que tú estás en control de ellos, pero tú tienes todo bajo tu mano, bajo tu gracia. Ayúdanos, Padre, a comprender realmente cómo está nuestro corazón delante de ti y cómo tenemos que actuar. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Ok, para identificarnos con Mardoqueo vamos a ir al capítulo 2, en los versículos 22. Vamos a ir un poquito atrás, antes del capítulo 3, para reflexionar realmente qué es lo que estaba pasando con Mardoqueo y qué podríamos nosotros pensar o ponernos en el lugar de Mardoqueo. Dice así la palabra de Dios: cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther dijo al rey. En nombre de Mardoqueo se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, y por tanto los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito en el caso del libro de las crónicas del rey. Aquí ya termina el evento en el cual Mardoqueo se enteró de la situación que estaba pasando en el reino, y el rey dice: pues agárrenlos y denles muerte. ¿Qué diría Mardoqueo? Dios, el rey ya me va a recompensar, me va a poner cierto rango en su reinado, ¿no? Que sería lo normal entender esta situación. Pero ¿qué pasó en los siguientes versículos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Después de estas cosas,
el rey Asuero engrandeció a ¿quién? Amán. Me imagino que Mardoqueo y Amán eran de la misma categoría de poder en el reinado de Asuero. Y lo que había descubierto Mardoqueo no fue recompensado, sino que fue recompensado ¿quién? Amán. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en una situación similar a ella? Pongámoslo en la escuela, en el trabajo o en la misma iglesia. Hay hermanos que están trabajando, tú estás echándole las ganas, los kilos, y los líderes de la iglesia deciden por otro hermano que va a tomar cierta responsabilidad en la iglesia. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué sentiríamos en el corazón? ¿No sentiríamos esa pequeña espinita de decir, hermano, no te fijas en el trabajo que estoy haciendo? ¿No habría un poquito de rencor? Hay que tener cuidado en estas situaciones, ¿no? A veces creemos nosotros que merecemos tener las cosas por lo que hacemos o por lo que pretendemos hacer. Mardoqueo, más adelante podemos notar que no tuvo esa inquietud en su corazón, sino que fue confiando en la voluntad de Dios. Sigue diciéndose la palabra de Dios, que era Amán hijo de Amedatar, agüero, y lo honró y le puso su silla sobre todos los que príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ¿qué hizo? No se arrodillaron. Podemos decir, bueno, sí tuvo un poquito de como que rencor porque el rey no me reconoció y no me arrodilló delante de él. Pero él era un judío. ¿Y qué tenía que hacer el judío ante dar la gloria del nombre de Dios? Hay un mandamiento que dice que no te inclinarás, ni le honrarás, ni le darás culto a las criaturas antes que el Creador. Entonces Mardoqueo tenía muy bien entendido esta situación. No es que tenía rencor en su corazón, no entendamos la situación de otra manera. Pero a veces como creyentes, como seres humanos, cambiamos las cosas y las ponemos a nuestra manera. Mardoqueo pudo haber actuado esa situación, pero más adelante podemos notar que Mardoqueo no actuó así. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado así, de la manera más cruel y vil en nuestra vida? Y tomamos ciertas actitudes, ciertas acciones contra las personas. Es que el hermano, es que la persona, y le tomamos ciertas características, ciertas condiciones contra ellos. Pero aquí viene lo complicado, ¿no? Que Amán se sintió con toda la gloria, con todo el poder, dijo, bueno, pues ahora sí yo soy casi el rey. Ahora todos tienen que hacer lo que yo digo. Ahora te la cambio, hermano o amigo que nos visitas. Cuando a ti te otorgan el poder o la responsabilidad, ¿cómo actúas? ¿Tomas la iniciativa de Amán? Ya tengo todo bajo mis manos, tengo todo bajo control, yo lo puedo solito. Y Mardoqueo, Amán así lo hizo. Dice así. Dice, y dijo Amán al rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todos los pueblos, y no guardan la ley del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos en plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces el rey le quitó el anillo y se lo dio en su mano, y lo dio a Amán, hijo de Amedatán, agüero. O sea que Amán dijo, pues ahora sí yo tengo todo el poder, la tengo contra Mardoqueo y me voy contra él. Pero no solamente contra él, sino contra quién, con todos los judíos, porque dicen, ninguno de ellos
cumplen tu ley. En esa nación ya era un gran imperio, había de todos lados, judíos, egipcios, griegos, de todo índole. Pero aquí el rencor que traía Amán contra Mardoqueo fue lo que más le llamó la situación de enfrentar al pueblo de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Amán hubiera destruido al pueblo de Israel? ¿Qué se hubiera rompido? La genealogía del Señor Jesús. No hubiera nacido el Mesías. Pero Dios tiene el control de estas situaciones que a veces no comprendemos. ¿Cómo se sintió el pueblo de Israel cuando se enteraron de este decreto? ¿Qué hizo Mardoqueo? En el capítulo 4. Dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de cenizas, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ahora sí, hermanos, nos enteramos de que el gobierno de México va contra todos los cristianos. ¿Qué haríamos? ¿Nos rasgamos las vestiduras y vamos a las calles y nos ponemos en huelga de hambre? ¿O qué actitud tomaríamos? Mardoqueo, eso fue lo que hizo, ¿no? Fue a alertar al pueblo diciendo: miren lo que va a pasar, lo que puede suceder. Dos situaciones difíciles de llevar. Ahora la pregunta es: ¿qué estoy viviendo yo en este momento que lo veo tan difícil que no veo la mano de Dios? Así lo veo Mardoqueo, ¿eh? Era un decreto del rey. Era el dominio que tenía todos sus manos. Ya estaba decretado de que el pueblo de Israel tenía que ser destruido. ¿Sí es difícil de enfrentarlo? ¿Qué estás enfrentando ahorita, hermano, amigo? Que dices: híjole Dios, no veo la salida, no lo puedo ver, y me pongo como Mardoqueo. Me voy a mi casa, me pongo cenizas, me pongo mi chaleco de silicio y me pongo en ayuno, me pongo en huelga, y lo grito a todos los cuatro vientos con amargura: pues Señor, no veo nada, no entiendo por qué estoy pasando esta situación. A veces actuamos de esta manera. Y dice: vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de silicio. ¿A dónde llegó Mardoqueo? Hasta la puerta del reinado. Dijo: pues, a ver si me entiende el rey que yo estoy en contra de esa situación. ¿Cuántas veces no actuamos igual? Vamos y buscamos la solución que queremos buscarla, de la manera que nosotros la entendemos. Y peor aún, vamos delante de Dios y queremos que la petición sea contestada conforme a lo que yo creo y espero que sea mi voluntad, y no buscar la voluntad de Dios. Estas palabras llegan a los oídos de Esther, y Esther fue muy sabia en ese sentido. Vamos a ir más adelante. Vino Amatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Amatac que le dijesen a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interno para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere su cetro de oro. O sea que Esther no puede ir delante del rey y decirle: pues Señor, detén ese decreto. Si el rey no era en ese momento llamado, tenía que morir. Entonces era una situación complicada, ¿no? Muy difícil de enfrentar. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en esa situación, no? Nos enteramos de hermanos en la iglesia que están sufriendo alguna enfermedad grave, de cáncer, económica, que pueden perder su casa.
alguna situación familiar en la cual los hijos están en contra de los padres, o el matrimonio ya está sufriendo algún conflicto matrimonial difícil y no ven la salida. No vemos la salida porque nos enfrescamos en el problema. Y dijo Mardoqueo las palabras a Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no piense que se escapará de la casa del rey más a cualquier otro judío, porque si callases absolutamente en este tiempo, todos morirían, la liberación vendrá de alguna otra manera, o otra parte de los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y aquí sabes, si pasan las horas, ha llegado tu rey. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, que dice: ayunad por mí, y no comáis ni bebéis 3 días, y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré en el rey, aunque no sea conforme a la ley, así perezca o no perezca. ¿Qué dijo Esther? Pues lo veo muy complicado. Es una situación difícil de enfrentar, pero reúne al pueblo de los judíos y ayuna. ¿Cuántos días? 3 días. Y la palabra ayuno aparece por primera vez así en la Biblia, en el libro de Josué, donde se para el pueblo a ayunar para pedir dirección a Dios. ¿Cómo es que Esther pidió el ayuno? ¿Quién se lo enseñó a ella? ¿Quién se lo instruyó? Mardoqueo era un judío que cumplía la ley. Entonces, por la instrucción de Mardoqueo, Esther aprendió la manera de buscar a Dios. Ahora la pregunta que les hago también, hermanos, es: ¿estamos instruyendo a nuestros hijos realmente a la palabra de Dios? Para cuando tengan esas situaciones como Esther, puedan enfrentarlas en la voluntad de Dios. ¿O estamos dando las soluciones como padres a nuestras fuerzas, a nuestra manera de interpretar como Dios lo quiere que lo veamos? Y después no reclamemos que nuestros hijos no buscan la voluntad de Dios y andan buscando novias inconversas, pidiendo por la voluntad de ellas. Señor, si en esta hora la muchacha que trae la falda de color de cuadros con rojo y azul, si es tu voluntad que sea mi novia, estamos actuando de una manera equivocada. Esther actuó de una manera en la cual buscaba a Dios, como sus padres o su tío le instruyó en su vida. ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos a buscar la voluntad de Dios? Vamos a ir a otro libro, en 1 de Samuel, alguien que también ayunó y buscó la voluntad de Dios. Y fue una situación complicada, difícil en su vida. Y es el rey David. El primer libro de Samuel, capítulo 7. Pero aquí es Samuel instruyendo al pueblo de Dios. Dice así: y Samuel dijo, desde el 5, Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y les derramó delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos, ¿qué han hecho? Pecado. El pueblo tenía una instrucción muy correcta acerca del ayuno, que era buscar a Dios. El ayuno no es solamente privarnos del alimento y decir: hoy yo ayuné, no desayuné, no comí, y pues ya en la cena pues voy a cenar. No es así la situación. El ayuno tiene que ir con la oración, con la búsqueda de la voluntad de Dios y pedir perdón.
de nuestros pecados. Sigue diciendo ahí mismo, en el mismo libro de Samuel, en el capítulo 12:6, acerca de David, de cómo él estaba en un conflicto familiar muy delicado. 12:16. Perdón, segundo de Samuel 12:16. Aquí es como el rey David tomó ciertas libertades como rey, pecó contra Dios, y este pecado le trajo un conflicto en su familia. Dice así la palabra de Dios: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ¿y qué hizo? Ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Aquí notamos que el rey David sí se preocupó por su hijo, buscó el ayuno, buscó a Dios, pidiendo por qué, por la salud de este niño. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado también a estas situaciones? Que nuestros hijos se enferman y vamos primeramente pues, con el doctor, ¿no? Para que ellos nos den la solución de la enfermedad que está teniendo nuestro hijo. Pero ¿por qué no buscamos primeramente a Dios? Para que Dios nos ayude a llevar al doctor correcto, que le dé el medicamento adecuado para que sane. Y así David lo vemos así. Y dice entonces David: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar a la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día dice que el niño, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Murió. Qué duro es Dios, ¿no? Podemos decir en esta situación. ¿Cómo permitió que el niño muriera? ¿No estaba el rey David ayunando, pidiendo por la salud de él? Pero no era la intención correcta. Este niño fue de una manera concebido en pecado. Y peor aún, mató al esposo de esta mujer. Entonces Dios, en su gran voluntad, en su perfecta gloria, quebrantó de esta manera el corazón de David. A veces Dios nos va a quebrantar nuestro corazón de una manera tan dura, tan difícil, para que comprendamos que el nombre de Él no debe ser deshonrado. ¿Fue difícil para David? Fue muy duro. Aquí la pregunta es: ¿qué está haciendo Dios en mi corazón, en mi vida, para que yo permita que su nombre sea glorificado? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué enfermedad te ha permitido Dios tener para que tú des la gloria a su nombre? Sigue diciendo más adelante el rey David: cuando el niño aún vivía, dice, y el séptimo día el niño murió, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligiera si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño ¿qué? Había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró al Señor. ¿Qué actitud nosotros tomaríamos si el Señor nos quita
la vida de nuestros hijos? ¿Actuaríamos como David? Iríamos delante de Él y le agradeceríamos por esa gloriosa magnitud de su amor? ¿O estaríamos reclamando, diciendo: Dios, ¿por qué me lo has quitado? No comprendo esta situación. Y agarraríamos odio contra Él. Aquí David tenía esas dos virtudes, esas dos opciones: ponerse en contra de Dios o agradecerle porque su nombre es glorificado. Hoy en día, hermano, lo que estés enfrentando, no lo enfrentes tú solo, sino déjalo en las manos de Dios. Es una dependencia total de Él. David buscó la voluntad de Dios con su hijo, y se hizo la voluntad de ¿quién? De Dios, no la de David. Después de eso se levantó y fue y honró a Dios, dio la gloria a su nombre. Entonces levantemos nosotros nuestro corazón delante de Dios y digámosle: Señor, haz tu voluntad en mi vida y que tu nombre sea glorificado a través de las circunstancias que estemos enfrentando. Volvamos a Esther. Si nos damos cuenta, pues son instrucciones que tenía Esther de sus antepasados. Me imagino que Esther debe haber leído estos pasajes donde el rey David buscó en ayuno a Dios. Por eso pidió al pueblo de Dios, a todo el pueblo, que se pusiera en ayuno para buscar la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Esther? Dice más adelante la palabra que Esther fue sin que fuera llamada, y el rey, Dios le dio gracia delante del rey. Qué grande es nuestro Dios. Cuando Dios bendice nuestras vidas, Él nos va a dar la oportunidad de ver su nombre glorificado a través de nuestro ser. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente a Dios. El ayuno no es para decir: quiero bajar de peso, me voy a privar de ciertos alimentos, de ciertas cosas. No. El ayuno es buscar la dependencia de Dios, 100% de Él. Y no es nada más el alimento, hermanos. ¿Qué tal con la televisión? ¿Qué tal con los videojuegos? ¿Qué tal con el celular? Esas cosas nos roban la comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cada una de ellas? Hagamos una reflexión de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Solamente los 5 minutos después de que nos levantamos? Los 2 minutos: Dios mío, te pido por este día que me ayudes, en el nombre de Jesús, amén. Y ya nos vamos. Y a la hora de la comida se me olvidó orar y comimos rapidísimo porque el tiempo se me va. Pero ¿qué tal cuando llegamos a la televisión, a nuestra camita a gusto, ponemos el control y estamos, no 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Y se acaba el partido de fútbol y viene el resumen del resumen del resumen. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Es lo que tenemos que buscar, la dirección de Dios en nuestra vida. Esther estaba en un conflicto muy difícil. El pueblo de Israel iba a ser destruido y buscaron la dirección de Dios. Y Dios les dio una gran bendición, porque no nada más fue grato a los ojos del rey, sino que otra cosa ocurrió. Amán fue descubierto de todo el rencor que tenía en su corazón, de todo el odio que tenía contra el pueblo de Dios. Y dice más adelante que el rey, pues en un sueño medio extraño, recibió una visión. ¿Quién se la dio? Dios. Dijo: a ver, entre las crónicas que tengo me acuerdo de aquellas cosas que no di. ¿Y qué hizo con Mardoqueo? Dios le permitió ser bendecido de una manera grande. Y Amán tuvo que hacerlo. Aquel hombre que tenía rencor contra Mardoqueo fue el que lo estuvo llevando ante todo el pueblo en el caballo del rey, para que vieran la gloria de lo que Dios había hecho en su vida. Qué grato es ver cómo Dios bendice ciertas circunstancias que a veces las vemos difíciles, que no podemos comprenderlas.
Y más grato es ver que ese odio y ese rencor que tenía Amán lo llevó más con su familia. ¿Qué hizo la esposa de Amán? Fue muy astuta y muy sutil, ¿no? Y pues tienes ese rencor contra ese, pues pon una horca, ponlo así para que todos lo vean que va a ser muerto. Qué buenas palabras tiene, ¿no? De su esposa. En lugar de decirle, pues Mardoqueo, Amán, tranquilo, busca a Dios, no, dijo ella, mátalo, ve contra él. ¿Cuántas veces no actuamos igual? Vamos con aquellos conflictos en nuestro corazón y lo compartimos con nuestras esposas y como reaccionan y empezamos a hacer conflictos familiares. Hay que ser sabios y prudentes en la manera en la cual llevamos los conflictos a nuestras casas, para que no actuemos como la esposa de Amán, traigamos rencor contra familias y odio y traiga conflictos graves. Porque ¿qué causa tuvo después Amán? Esa horca que él levantó fue contra él. O sea, hermano, que todo el rencor que traigas en tu corazón, el odio que traigas contra un hermano, se va a retribuir a tu vida, porque no es de Dios. El Señor Jesús también dio unas instrucciones. Si tú das tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice el Señor Jesús? Deja la ofrenda y ve con el hermano para que arregle la situación. Primeramente lo que pide Dios es que tengamos un corazón íntegro delante de Él, sin ningún conflicto. No dice que tú tienes contra tu hermano, sino tú le buscas el pleito, no. Si el hermano tiene algo contra ti, ve y pide perdón, para que la ofrenda sea grata ante los ojos de ¿quién? De Dios. No estoy diciendo que no dejes de ofrendar, hermano. Primero arregla la situación que tienes en tu corazón, para que esa ofrenda y ese amor que le estás mostrando a Dios impacte a otras personas. Porque grato sería ver hermanos que van con otra persona que tiene algún conflicto y en el amor de Dios busquen restituir la amistad, busquen restituir el amor de Dios, no dejarnos llevar por el odio y el rencor en nuestro corazón, sino traemos como Amán conflictos que pueden quitarnos la vida, quitarnos el gozo, vivir una vida para Dios. Qué impactante es ver cómo este libro de Esther, donde no vemos el nombre de Dios, donde no se escribe Jehová, no se escribe, sino se escriben sus hechos, sus obras, en su pueblo, impacta nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu corazón? Si no eres hijo de Dios, si Dios te está llamando a que entregues tu corazón, te humilles delante de Él y le reconozcas como tu Salvador, puedes hacerlo. Puedes ir delante de Él y entregar tu corazón y Él te va a transformar de una manera grande. Y aquel hermano que ya tiene a Cristo en su corazón, si tiene una semilla pequeñita como la de mostaza, de odio, de rencor contra aquel hermano que no le saludó a la entrada, deje su ofrenda y vaya con el hermano y restituya el amor de Dios. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a comprender, que dejemos nuestro corazón en sus manos y podemos agradarle en toda nuestra vida. Señor, te agradecemos por tu bendita misericordia. Sabemos que tu nombre tiene que ser glorificado con nuestras vidas y poder darte la honra y la gloria a ti. Si hay alguna persona, Dios, que no te conoce, tú estás tocando su corazón. Obra grandemente, Dios, permite que tu palabra le pueda guiar y abrir sus ojos espirituales, para que él comprenda que tú eres el único Dios, el único Salvador, y pueda ir delante de ti y entregar su vida. Quebrántanos, Dios, a cada uno de nosotros como hijos tuyos, a verdaderamente buscarte, darte la gloria a ti, Padre. Olvidar, Dios, que somos nosotros
los únicos en el universo. Que reconozcamos que tú eres el único que tiene que ser honrado y glorificado. Ayúdanos, Dios, a administrar nuestro tiempo delante de ti, a dejar siempre nuestras peticiones y nuestro corazón en tus manos. Ayúdanos, Dios, a quitarnos el vicio de la televisión, del teléfono, de los juegos, Dios, de las circunstancias de la vida, y honrar tu nombre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. 5 minutos, vamos por los niños. No nos